de aprovechar la información previa para poder complementar el tema que me incumbe. Y el objetivo principal, antes de mostrar la diapositiva de objetivos específicos, es pues inquietar un poco más acerca en el tema de destete, cuando un paciente nos falla el destete, no del grupo fácil, que ya se habló muy bien, tampoco del grupo de ventilación prolongada, sino aquel que identificamos que realmente requiere de un médico frente al paciente para poder abordar y para poder esclarecer el motivo del destete fallido y enfocarnos un poquito en la causa cardíaca. Ya se ha comentado de muchas formas de que la intención, la tendencia siempre fue, pero ahora más que nunca, el tratar de quitar el ventilador lo más pronto posible, el poder despertar de la sedación lo más pronto posible, cosa que se ha denominado actualmente prueba del despertar espontáneo. Y debemos de memorizarnos muy bien cuáles son los criterios de por qué no hacerlo, más que ir a buscar si mi paciente es candidato, sino más bien, ¿por qué no lo estamos haciendo? Tal como se ha comentado, ¿no? La prueba de respiración espontánea la conocemos todos y creo que no voy a puntualizar acerca de eso. En el mismo sentido de esa tendencia, que puede llamarse Liberation Therapy o lo que ustedes quieran ponerle de nombre, pero yo creo que todos los hospitales, después de estas pláticas, debieran de, por medio de ustedes, pregonar la liberación de la ventilación. La causa cardíaca, vamos a tratar de recordar, no voy a meterme demasiada información, las interacciones cardiorrespiratorias son muy importantes para entender que la prueba de respiraciones es un reto hemodinámico. Cuando monitorear con ecocardiografía el destete ventilatorio, yo sé que muchos de los presentes pues, no tenemos la herramienta, ni la habilidad quizás, ni alguien que nos ayude con esta herramienta. Pero así como la información no está de más, yo creo que el verlo, el entenderlo, podrá hacernos percibir que si nuestro paciente no se encontró, no tiene un problema ya respiratorio como tal, que la disfunción muscular no es el tema porque no lo estamos confirmando con el estado nutricional, el diafragma, etc. Y nos quedamos en la lista con una posible causa cardiogénica, pues nos abrirá los ojos el tener información. Y vamos a repasar, no todos, yo creo que nos enfocaremos específicamente a algunas variables ecocardiográficas que debemos conocer y estamos obligados a conocer porque también la literatura nos está inundando día a día con más información ecocardiográfica y la debemos de entender. Sabemos, y soy breve en esto, la falla de extubación planeada no es baja, es 1 o 2 pacientes de cada 10 pueden fallar, teniendo todos los criterios expresamente identificados. La mortalidad es aún más importante. La reintubación, hemos visto estudios, hemos visto estudios donde claramente, y lo tenemos en la cabeza, yo creo todos los intensivistas, tengo temor a quitarle el ventilador porque sé que cuando se extube ya no será el mismo paciente de la primera vez, ya tendrá un riesgo muy elevado de mortalidad y nos lo han demostrado los estudios a lo largo del tiempo y de forma consistente. Eso nos debe de obligar a buscar específicamente datos muy objetivos. Primero, para identificar a ese paciente. Llamamos índices clínicos objetivos a quizás datos que muchas veces, al igual que en el estado de choque, nos confunde la hipoperfusión y la hipotensión muchas veces, muy poco específicos. Igual en la falla de la prueba de respiraciones espontáneas, de repente vemos un contexto de un paciente que no está tolerando y evidentemente le hace falta el soporte ventilatorio. Entonces, objetividad realmente clínica la tenemos de forma somera, no de una forma muy objetiva al 100. Y sabemos que estos pacientes en la primera prueba pudieran presentar estos datos clínicos de una manera muy clara y estamos obligados a repasar qué estamos haciendo. A mí me gusta mucho este esquema que nos muestra la tendencia, bueno, lo que ya se ha comentado, que en el momento en que empieza el tratamiento de la falla respiratoria aguda,
con la intubación. En varios libros lo hemos leído de que es el momento de pensar cuándo voy a extubar a ese paciente, sospecharlo todo el tiempo y evaluar. Si el paciente llega a la prueba de respiraciones espontáneas y realizamos la extubación, pues hemos cumplido con este flujograma, a menos que el paciente se reintube. Entonces, tenemos que enfocarnos en este punto. La evaluación y la prueba de respiraciones espontáneas deben de ser algo fundamental para poder llevar al paciente hacia el alta y no hacia la reintubación. Entonces, vamos a enfocarnos en esas causas. Perdón, aquí no se puede alcanzar a ver con claridad, pero conocemos muy bien y muchos se ha comentado, tenemos el checklist, ¿no? Ya hemos descartado causas. La causa cardíaca muchas veces ha quedado como, es posible que sí sea el motivo, pero lo encontré porque descarté las otras causas, ¿no? La causa cardíaca, a menos que tengamos un paciente monitorizado con un Swan-Ganz y veamos evidentemente que la presión de oclusión está dando lata y extubamos al paciente y es una causa cardíaca, o si conocemos que el paciente previamente era un paciente cardiológico, pues lo tendremos muy en cuenta. Pero puede haber pacientes que simplemente, además de no tener una disfunción cardíaca previa conocida, el incremento del trabajo respiratorio está conduciendo a un mayor consumo de oxígeno y demanda cardíaca. Y muchas veces ese es el grupo en el que debemos enfocarnos. No está difícil encontrar este primer grupo, el paciente isquémico o el paciente con valvulopatía mitral, en quien sabemos que el momento de retirar el ventilador nos va a dar un alto riesgo de una congestión pulmonar. Tendremos otro tipo de pacientes donde incluso teniendo una fracción de eyección normal, tenemos una sobrecarga y una congestión pulmonar. Ese grupo de pacientes, que ahora se denomina y se agrupa como disfunción diastólica, es un grupo muy importante que debemos conocerlo porque no es poco frecuente. Hablando de interacciones cardiopulmonares, obviamente ya todos estamos casi, creo, con el entendimiento muy claro de que el retorno venoso con presión positiva disminuye. El momento en que termina la presión positiva y se convierte en negativa, la presión pleural produce un efecto de succión en el tórax, el retorno venoso es muy alto y eso genera una cascada de respuestas que, para empezar, pues lo primero que veremos es el estímulo simpático, ¿no? El estímulo simpático que va a condicionar en un paciente que quizás está limítrofe, simplemente el dato más específico de que no está tolerando el paciente esa carga de trabajo. El incremento del trabajo cardíaco postcarga del ventrículo izquierdo, alterando distensibilidad del ventrículo izquierdo, puede muchas veces llevar a condicionar isquemia miocárdica, a disfunción del ventrículo derecho, sobrecarga, recordemos que es el primer encargado en recibir el retorno venoso, y el incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Qué hacer con un paciente que no lo tenemos monitorizado? Por lo menos entender que ese paciente, el momento en que está perdiendo la presión, está convirtiendo la presión positiva en negativa, está generando un reto hemodinámico. Hay un trabajo muy interesante antes del concepto de disfunción diastólica y vamos a referirnos a la disfunción diastólica inicialmente. Este es un estudio del New England en el 2001, cuando aún no teníamos consenso de disfunción diastólica. Se encontraban pacientes que hacían hipertensión arterial y que desarrollaban edema pulmonar, pero lo importante aquí era que no tenían una afectación cardíaca. ¿Cuántos pacientes nuestros, en el momento en que estamos realizando algún procedimiento o simplemente la extubación sin tomar en cuenta estos signos vitales, estamos generando esa descarga enérgica, generando una presión arterial media por encima de la que estaba manejando, una frecuencia cardíaca por encima de la que estaba manejando y generando quizás el riesgo de que en ese momento se produzca una congestión pulmonar, una sobrecarga de presión en cavidades izquierdas? En el estudio inicial de la ecocardiografía enfocada, este es un clásico y no me canso de presentarlo cuando hablo del tema, es el doctor Eric Slot
que involucró la ecocardiografía en la evaluación hemodinámica rápida, somera, sin una necesidad de conocer ecocardiografía en detalle y hacer mediciones estrictas, sino simplemente poniendo el transductor y viendo cómo se comportaba el corazón. Ya en este primer reporte, si ustedes lo buscan, identifica un grupo de pacientes, perdón, creo que aquí no salió el color, perdón. Pero bueno, quiere un grupo de pacientes, más bien un ejemplo, un caso clínico en su reporte, donde el paciente estaba, creo que 87 años, una neumonía, salió del periodo agudo, intentaron la extubación y finalmente en la prueba de respiraciones espontáneas fracasa y se reintuba. Y en estos pacientes encuentran que se produce una disfunción diastólica porque tenía una fracción de eyección normal. Es decir, fracción de eyección normal nos hemos acostumbrado a pensar, el paciente no tiene disfunción sistólica, no le va a pasar nada, va a tolerar muy bien la extubación. Pero en este ejemplo ya se ve cómo en el paciente se requiere esperar un poco antes de la extubación, darle quizás diuréticos, bajarle la ansiedad, ansiolíticos, lo necesario para que esta situación de estrés no genere la reintubación. Y es la utilidad de la ecocardiografía enfocada. Ahora, yéndonos un poquito más allá, no ecocardiografía enfocada, sino la ecocardiografía pues, avanzada. En detalle, nosotros podemos entender el diagnóstico de disfunción diastólica cuando analizamos cómo se comportan los líquidos a través cuando detectamos el flujo a través de la válvula mitral. Ahorita trataré de explicar de forma rápida lo que es la interpretación de estas ondas. El diagnóstico de disfunción diastólica se basa en esto, en encontrar una fracción de eyección normal o incrementada incluso, casi todos nuestros pacientes, pero que tienen datos ecocardiográficos de disfunción diastólica. Por un lado, podría sugerirse que la presión de oclusión está elevada o cualquier interpretación directa de la sobrecarga del ventrículo izquierdo, que es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Por otro lado, directamente el estudio ecocardiográfico, viendo dos variables, o al menos recomiendan la variable E', vamos a entender qué es esto, o tomando biomarcadores. Hemos leído estudios que comparan la toma de BNP antes y después de una prueba de respiración espontáneas y con hallazgos muy interesantes. Pero de todas maneras estas enzimas tendrán que corroborarse el valor con variables ecocardiográficas. Y estas variables ecocardiográficas, si tiene consistencia de disfunción diastólica, definitivamente estamos en ese contexto y pues eureka, encontramos el motivo de reintubación de muchos pacientes donde sospechábamos que era el corazón. Estas son estas variables. Ahora no es preciso que nos preocupemos en que no conocemos ninguna. Explicaremos las más importantes. La velocidad es de la onda E y A, que son espectros de flujo mitral. La relación de estas ondas, o sea, no solamente el medir la velocidad, sino también relacionarlas. El tiempo de desaceleración de la onda E, que es la primera onda, y el comportamiento que tiene. Y utilizando el Doppler tisular, que es otra de las tecnologías que trae la ecocardiografía, el poder derivar información muy precisa del comportamiento de la contracción muscular a nivel del anillo, ya sea mitral, lateral o septal. Y la relación entre estas dos, entre el Doppler tisular que acabo de comentar, con las relaciones E y A. ¿De dónde salen estas variables? Cuando nosotros ponemos en ecocardiografía un cursor justamente encima de la válvula mitral para ver en este punto cómo se está comportando a lo largo del ciclo cardíaco, vamos a encontrar dos ondas. Si recordamos fisiología, el Guyton, pues sabemos que hay un primer periodo en la diástole, que es la entrada masiva de sangre que estaba acumulada de forma retrógrada antes de la apertura de la válvula. Esta entrada masiva de sangre genera una onda E.
que habitualmente es mayor que la segunda onda que está generada por la contracción auricular. Entonces, en el tiempo diastólico tenemos 3 periodos. Un periodo de llenado rápido, que es la onda E, y un periodo de llenado lento final, telediastólico, que es la contribución auricular, que es la onda A. La onda en medio, pues lo que nos está indicando simplemente es que ya terminó de vaciarse la aurícula, hay un periodo donde no hay tanto flujo sanguíneo, pero anticipa la contracción auricular. ¿Qué va a pasar si si el volumen intravascular cae? Lo más probable es que ese llenado ventricular caiga y esa relación de la onda E disminuya. La E se convierta, esté más pequeña en cuanto a velocidad y que pueda igualarse incluso a la A. ¿Qué va a pasar si tenemos un ventrículo rígido? Pudiera generar quizás disminución en la velocidad de llenado y una alteración en ese llenado. Puede culminar en un comportamiento de la onda E, no en las características normales. Vamos a seguir revisando y correlacionando con el ciclo cardíaco. Conocemos todos este esquema de Vickers y lo que sabemos es, lo que debemos de entender es que la onda E, que está dibujada aquí en un tono más que rojo, morado, entre azul y rojo, tenemos esta onda E que corresponde específicamente al ingreso de la sangre. Recordemos que estas son ondas de presión, onda electrocardiográfica. Entonces, en la diástole, después de la onda T, cuando sucede el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral, se genera el flujo masivo de la entrada del líquido llenado rápido y luego la contracción auricular. La onda E y la onda A durante la diástole. La observación de estas ondas permite hacer diagnóstico de disfunción diastólica. Así como dijimos, el comportamiento del llenado rápido puede modificarse y puede llegar a producir primero un comportamiento anormal de la onda E y luego una aceleración de los flujos porque ya la sangre está entrando a una cavidad no distensible y por lo tanto está rápidamente llegando a presiones muy altas. Se generan las diversas etapas de la disfunción diastólica. Y esto va a correlacionar muy bien con el comportamiento hemodinámico en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Si recordamos la presión de oclusión, lo que está midiendo es exactamente este punto. Si el ventrículo se vuelve rígido, la presión diastólica final va a elevarse de valores normales, que sabemos que son en un paciente intubado, podemos decir que menos de 15, pero el paciente con disfunción diastólica va a elevar la presión de oclusión. Aquí hay algo que recordar. La presión de oclusión, lo único que nos está refiriendo es la presión de llenado ventricular diastólico final y no como tal una disfunción sistólica. Recordemos eso. Entonces, la presión de oclusión alta también existe en la disfunción diastólica. E incluso teniendo un Swan-Ganz en un paciente que estamos destetando, el medir la presión de oclusión pudiera no permitirnos discriminar muy bien entre disfunción sistólica y diastólica, pero a nivel ecocardiográfico esto es fehaciente. Si tenemos una buena fracción de eyección, tenemos buena función sistólica, y si tenemos variables de diástole alteradas, tenemos la disfunción diastólica muy clara, muy evidente. El Doppler tisular era otro de los parámetros que comentábamos. A diferencia del Doppler pulsado, que es el que pusimos para ver el flujo de entrada del líquido, en el Doppler tisular lo que hacemos es poner el marcador en el tejido del anillo tricuspidio, mitral en este caso. Cuando nosotros ponemos este marcador en el músculo, ese tejido se contrae y se relaja. La velocidad de contracción es lo que genera el espectro de flujo. Ojo, el Doppler tisular no está mostrando flujo de sangre, está mostrando velocidad de contracción del músculo donde se está determinando el punto de estudio. Si vemos, es exactamente el mismo patrón, solamente que invertido. Tenemos la onda E, que corresponde al llenado rápido, y la onda A. ¿Qué es lo que pasa en este punto?
no estamos viendo, repito, el llenado de sangre, sino más bien el comportamiento de la velocidad de contracción del músculo. El músculo se está contrayendo, el anillo mitral, y está generando estas imágenes que se parecen mucho a la onda E y A. A estas les vamos a denominar E' y A'. Y ya tenemos pues, varias variables para interpretar qué es lo que está ocurriendo en la diástole. En este esquema tenemos una morfología normal de la diástole en tisular y aquí, evidentemente, el músculo no está alcanzando velocidades óptimas que conduzcan a pensar que tiene un comportamiento hemodinámico favorable. Aquí hay una alteración en la diástole. La diástole está compuesta, la disfunción diastólica, las causas pueden ser alteraciones de relajación y alteraciones en la compliance del ventrículo, ¿no? Entonces puede haber un ventrículo rígido o un ventrículo que se relaje anormalmente. Vamos a poner el ejemplo de un infartado y un paciente hipertenso con hipertrofia ventricular. Entonces, tanto uno como otro puede alterar la capacidad de distensibilidad en el llenado ventricular. Este estudio de Lamia lo que hizo fue encontrar un punto de corte en el valor de la relación de la E y la E'. Ya podemos entender un poquito de dónde viene la E y la E', la relación del llenado rápido en el flujo transmitral con la etapa del llenado rápido en la contracción mitral en el anillo mitral. Esa relación con un valor de 8 punto y algo más o más, separaba a los pacientes que tenían una presión de oclusión y que tenían incluso que tenían evidencia de elevación de presión de oclusión y por lo tanto tenían riesgo de reinición. Básicamente, todos los trabajos se han basado en este punto para poder discriminar y reconocer oportunamente antes de que hagan la congestión pulmonar qué pacientes tienen ese riesgo de realizarlo. Entonces, hasta este punto tenemos que el Doppler transmitral y el Doppler tisular es el único parámetro objetivo a través de ecocardiografía que nos compara la presión de llenado ventricular diastólico. Y por lo tanto nos infiere la precarga. Y los valores van a ser de 8.5 más, equivaldrán a más de 18 de presión de oclusión. Esta relación se ha comprobado y obviamente se requiere de una experiencia apropiada para poder determinarla. Estoy seguro que muchos que convivimos con los ecocardiografistas, este dato lo tienen de todos los días. Además, el problema es cuando no lo buscamos y no lo entendemos. Si nosotros buscamos y entendemos este valor, seguramente podremos inferir que esa causa, esa sospecha en el destete fallido de nuestro paciente se va a dirigir más hacia la causa cardiogénica que hacia otras causas. Hay varias publicaciones recientes, que muestran que la utilidad de la herramienta ecocardiográfica para poder detectar a estos pacientes. Es desafortunado que no se pueda leer bien, pero yo les comento. Aquí hay algunas variables que las hemos comentado. La relación EA, el comportamiento del descenso de la onda E y la relación E', que ya espero se esté comprendiendo y lo que nos está indicando es disfunción diastólica. En este estudio, básicamente a los pacientes en presión soporte los ponían a prueba de respiración espontánea en pieza en T durante 30 minutos. Casi todos los pacientes eran pacientes que ya tenían criterios de extubación. No es tanto la repercusión en números de poder identificar y poder encontrar la causa cardiogénica, pero yo le doy más valor a este estudio porque después de presión de soporte, que no se especifica, pero seguramente eran presiones de soporte bajas, el simple hecho de pasarlos a pieza en T generaba una tendencia a incrementar valores de disfunción diastólica. Algunos de ellos quizás no, repito, desde el punto de vista estadístico muy sustentables que digan ya hizo disfunción diastólica. El simple hecho de pensar en la fisiología y el entender que al paciente le estamos quitando presión positiva y le estamos convirtiendo en una presión negativa y el reto hemodinámico del que platicábamos, pues suena lógico esperar que estas variables de función diastólica se alteren.
Por eso quizás el realizar este estudio en este momento de la prueba de respiraciones espontáneas tenga mucha relevancia. Los pacientes en este grupo se taquicardizaron de forma significativa y esos mismos pacientes, aunque algunos de ellos mostraban disfunción sistólica también dentro de su población, era relevante la elevación de la presión de oclusión inferida por ecocardiografía, que repito, es E'. Ese valor de 5.6 subió a 7. Como ven, no es el 8.1 para discriminar ya el diagnóstico, pero sí es una tendencia muy importante. Actualmente, revisando algo más de la literatura, tenemos estos otros estudios donde ya prácticamente donde sí se puede medir en los pacientes, en los grandes centros con toda la tecnología, pues el poder meterlos a los pacientes, incluirlos en esa prueba de respiraciones espontáneas con la ayuda de la ecocardiografía, nos está mostrando poder discriminar pacientes que pueden tener éxito en el destete y otros que no tienen éxito en el destete, de los que tienen fallido el destete en la prueba de respiraciones. En este punto vemos que hay pacientes que tienden a tener más disfunción diastólica. Hay ciertos grupos que se pueden agrupar. Obviamente pacientes crónicos respiratorios, cardiogénicos, tendrán más riesgo de hacer alteraciones, pero consistentemente se siguen demostrando que la E' lateral, la E' septal, el comportamiento incluso con otros marcadores que no estamos comentando aquí, pero hay una variable que se llama TRIVI, que es el tiempo de relajación isovolumétrica, u otras variables que son el retorno de flujo de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, que conjuntamente pueden certificarnos de que hay disfunción diastólica. Todas esas muestran esas tendencias a tener alteraciones y prácticamente el poder encontrar como marcadores estas variables para poder discriminar a los pacientes. En este cuadro de prueba diagnóstica vemos que aunque la sensibilidad es poco, está limítrofe, está como en el 70%, la especificidad es innegable. Disfunción diastólica por ecocardiografía. Aquí un ejercicio clínico. Tenemos esta paciente, presión soporte, tenemos este trazo de flujo transmitral, como comentábamos, se han hecho las mediciones, están en este lado de la pantalla. La onda E la reconocemos ya muy bien, la onda A es mayor que la E y está en presión de soporte antes de la prueba de respiración espontáneas. Existe un riesgo mayor que el promedio, porque aquí la A se ve mayor que la E. Aunque la paciente está clínicamente bien y podríamos, sin todos estos datos, intentar la extubación, el encontrarnos, quizás por la edad, quizás por algún otro factor, ya una alteración de esa relación EA, nos alerta y nos induce a pensar que el momento en que quitemos la presión positiva, esto puede agravarse. Vamos a tomar esta medición, la velocidad máxima 86, perdón, esta no, la velocidad de la onda E, aquí está, 83 centímetros segundo. En su Doppler tisular tenemos la onda E, ya la sabemos reconocer, es la primera. También está invertida la relación, como es de esperarse, y la velocidad aquí en la crucecita es de 7.1. Entonces, realizando la división de esa relación, E' es de 11.6. Partimos de más de 8. Eso nos para las orejas y nos dice, ese paciente tiene disfunción diastólica, puede que sea leve, pero está en condiciones de destete ventilatorio. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, intentemos quitarle presión positiva y a ver qué pasa. Volvemos a medir empieza en T, en 30 minutos, y vemos cómo la onda E agarra una morfología de equilibrio en relación con la A, y la onda E' claramente disminuye de velocidad, 5.5. Esta relación ahora es de 18. Se fue de una relación
de punto gris, de un intervalo gris, así le llaman, entre 8 y 12, cuando no sabemos si la presión de oclusión tiene o no significancia, a un valor de más de 12, que es claramente significativa de disfunción diastólica. Esta paciente, simplemente con el hecho de quitarle la presión positiva, tiene cambios importantes en la función diastólica. Si a esto le añadimos que tiene alguna patología previa o tenga, vamos a pensar positivamente, la posibilidad de esperarse quizás unas horas con una dosis de diurético, con un ansiolítico, con dexmedetomidina, como se comentó, con alguna otra situación, evitando que se hipertense, evitando la taquicardia, probablemente esta paciente sin tener claramente disfunción diastólica con edema pulmonar, que es el extremo, podríamos prevenir su disfunción diastólica y poder realizar una prueba, una extubación con mayor chance de tolerancia. Concluyendo casi la plática, podemos pensar que la razón, quizás por la que los predictores de destete son deficientes, hemos a lo largo de muchos años repetido muchas formas de valorar si va a tolerar o no va a tolerar, son porque quizás no incluyen parámetros de reserva cardiovascular. Mucho en neuromuscular se ha avanzado, mucho en respiratorio, lo estamos viendo, tenemos muchos datos, pero en datos cardiológicos, pues realmente nos quedamos con la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cuando en realidad debemos de pensar que los cambios hemodinámicos incipientes pudieran darnos quizás la oportunidad de evitar un destete fallido. A esto entonces, siendo un poquito más prácticos, le añadiríamos la evaluación ecocardiográfica como sugiriendo como si fuera, queremos descartar el destete fallido cardiovascular, pues podemos incluir la ecocardiografía como un elemento. Esto evidentemente es ideal, pero repito, poco práctico. No sabemos ecocardiografía, ni siquiera sabemos valorar disfunción diastólica, así no podremos llegar a este punto de razonamiento. Yo lo que quisiera dejar como conclusión es, no hay duda que es una herramienta útil para el diagnóstico de una de las causas más comunes de destete fallido no le englobaría como cardiovascular, sino con el grupo de desconocimiento. Por algún motivo se reintubó. Bueno, muchos de esos pacientes tienen falla cardiovascular. Abordaje fisiopatológico y menos técnico del destete ventilatorio y sin duda el poder como reto capacitarnos para poder, si bien no agarrar transductorias y medir estas variables, por lo menos conocerlos para que la persona que está con nosotros, que puede ser un ecocardiografista entrenado, pueda tener la misma noción de lo que buscamos en ese paciente específicamente. El poder hacer una prueba ecocardiográfica en la prueba de respiraciones espontáneas, pues hay bastante evidencia. No hay revisiones sistemáticas que nos digan que debemos de hacerlo y que eso cambia la mortalidad. Creo que eso lo repetimos todos, todo el tiempo, pero es un abordaje fisiopatológico, creo, bastante congruente. Muchas gracias.